Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Jimmy Rodríguez y bienvenidos una vez más a mi canal llamado Memorias de un Pistolero. Y para el día de hoy vamos a hablar de la película de Tolkien. Y pues no solamente vamos a hablar de la película, sino de que también vamos a hablar de los libros que él ha escrito, pero así como muy por encima. En sí, para mostrarles qué libros tengo de él y pues qué libros me falta por leer. Hablemos primero de la película. Realmente es una película que me pareció muy bonita, en el sentido de lo que se desarrolla la amistad y la parte del amor. Aunque sí debo decir que sentí que había mucho de parte romántica, que creo que eso no me gustó del todo. Que sí, definitivamente el amor y todo esto es una parte muy importante del ser humano, pero creo que pues lo que queríamos nosotros como los lectores o los espectadores que les gusta el tipo de libros que escribe Tolkien, o bueno, que escribió Tolkien, era justamente pues conocer más del desarrollo de su historia, que sí obviamente lo vamos a conocer, pero como les digo se enfoca mucho más en la parte romántica de lo que vivió el autor. En esta película van a contar un poco de su vida. Arranca como tal la película él estando en la guerra, creo que la Primera Guerra Mundial, y pues ya está bastante enfermo. O sea, tener que pasar por todas las penurias de estar en una guerra, el frío, el hambre, la muerte a su alrededor, la constante zozobra de no saber si sus seres queridos están vivos o no, de en qué momento él puede llegar a morir o no, de si va a lograr salir de ese sitio en el que se encuentra. Eso creo que todo eso hace que sea un poco difícil de ver hasta cierto punto y lo hace bastante interesante, porque a pesar de estar allí en la guerra no dejaba de pensar en esas cosas que hacía él con su mente, en esas historias que desarrollaban su mente, en eso que le gustaba escribir, en eso que le gustaba leer y en sus personas queridas, obviamente. Me va a contar cómo él de niño pues tenía a su madre y pues a su hermano, y ellos tuvieron que irse del sitio en el que vivían porque pues realmente el dinero no les alcanzaba y tenían que buscar una mejor solución y un lugar nuevo donde vivir. Así que por esto ellos se trasladan de su casa en el campo a la ciudad, y pues es pasar de la tranquilidad, de la armonía, a un lugar totalmente caótico como es una ciudad. Aquí pues su madre va a morir por una enfermedad, y gracias a la persona que se encarga de él, que es el padre, que es un cura, él va a lograr entrar a uno de los mejores colegios que hay, y al llegar a ese colegio va a ver cómo pues todos prácticamente son pues niños ricos, niños de papi y mami, niños con mucho poder adquisitivo, y pues él no tiene absolutamente nada. Entonces va a tener que lograr su puesto, su lugar allí en ese colegio a través de su inteligencia. Primero va a chocar con un chico que pues es inteligente pero es un mimado, y aparte de eso termina siendo el hijo del director, y pues este señor, el director del colegio, va a obligar a su hijo, pues ya como forma de castigo, a que tiene que hacer absolutamente todo con Tolkien. Tienen que acompañarlo a todas partes, tienen que estar juntos todo el tiempo. Eso va a hacer que se forme una amistad, así va al principio como forzado, pero pues después de este chico haberle presentado a sus otros amigos a Tolkien, va a poder, digamos, formar una especie de amistad entre ellos, siendo como tal un grupo de 4 amigos, que desde ahí para adelante van a estar juntos todo el tiempo, y ya va a pasar de un simple castigo a una verdadera amistad que va a pasar a través de los años, formando así una especie de club, no sé, como bohemio de lectura, de escritura, donde van a compartir como todos esos deseos intelectuales. También así, pues en una de las casas al que él va a pasar a ser recibido, pues porque como ya no tiene su mamá, entonces tiene que pasar como a ser adoptado, va a conocer a una chica pues desde muy niña obviamente, y van a empezar a crecer juntos, se van a volver muy amigos, pero desde el inicio él siente un cierto tipo de atracción hacia ella, que veremos cómo se va desarrollando poco a poco. Y vamos a ver también que desde el inicio pues su madre, o sea antes de morir, siempre se encargaba de contarles historias tanto a él como a su hermano más pequeño, y siempre buscaba la forma de recrearlas y hacerlas muy interesantes. Aparte que siempre eran historias fantásticas, y ahí vamos viendo de dónde salió ese deseo de él de escribir fantasía. Así que pues ya en el colegio va a empezar a pulir sus escritos, va a empezar a pensar en lo que es no solamente escribir, sino también desarrollar un mundo, desarrollar un lenguaje, desarrollar un idioma. Así que vamos a ver como esos tipos de toques muy fantásticos de lo que va a marcar su literatura. Aparte de eso, entre sus alucinaciones mientras está en la guerra, podemos vislumbrar ciertos toques de lo que es el mundo que él creó. O sea, son ilusiones que está viendo, sí, pero vamos a poder reconocer como personajes como los Nazgûl, o hablar del anillo, o los entornos así muy oscuros, muy truculentos, que hacen parte de la historia del Señor de los Anillos o de la historia del Hobbit,
Y eso son muchas cosas que me parecen supremamente interesantes de ver, porque eso es lo que uno quería ver. Como les digo, la parte de que se exageraran un poco lo romántico pues no me gustó del todo, pero digamos que se entiende porque es parte del ser humano. Así que con todo esto les dejo para que ustedes vean la película y vean cómo se va a desarrollar todas estas historias entre estas amistades, el romance, el deseo de escribir, el deseo de ser alguien en la vida, y cómo vamos a terminar teniendo los libros que les vamos a mostrar a continuación en nuestras manos gracias a un gran escritor como fue J.R.R. Tolkien. Así que para empezar voy a mostrarles los libros que ya me he leído del escritor, que yo sé que faltan muchos libros todavía por conseguir y espero en algún momento hacerlo, pero quiero arrancar de una vez. Para arrancar creo que lo mejor es mostrarles el Silmarillion. Este no es un libro fácil de leer, la verdad es un libro que me gustó bastante poderlo leer cuando en su momento lo hice, que fue hace mucho tiempo, y de hecho en muchas ocasiones me quedaba dormido porque es un libro bastante denso, bastante complejo, pero creo que es algo que me llama mucho la atención como de volverlos a leer. De hecho quiero hacer relectura de los libros de Tolkien y ahí agregarle los otros libros que no me he leído todavía. Así que en este libro vamos a ver muchas cosas, muchas historias de lo que fue la primera edad, la segunda edad y lo que es la tercera edad de la Tierra Media. O sea que esto es como un libro de orígenes, por decirlo así, donde se cuentan leyendas, mitos y pues el origen del mundo, obviamente. Pasamos a una primera historia donde vamos a conocer los hobbits, y es justamente el libro del Hobbit, donde nos van a presentar a Bilbo Bolsón, que es el tío de Frodo, que va a ser el protagonista de la historia del Señor de los Anillos, y aquí Bilbo va a estar acompañando a Gandalf y a otros personajes en diferentes aventuras, sabiendo que los hobbits no son usualmente de aventuras, sino de vivir en casa, ser muy hogareños. Y vamos a conocer aquí la primera aparición del Anillo Único y de Gollum. Así que vamos a ver cómo es que este hombre va a terminar teniendo ese anillo que va a ser el desencadenante de lo que va a ser la trilogía que les vamos a mostrar a continuación. Y esa trilogía evidentemente es El Señor de los Anillos, que arranca con la Comunidad del Anillo, donde nos van a presentar como tal a Frodo Bolsón y al resto de personajes, entre los que hay varios hobbits. Bueno, hay otros 3 hobbits, entre ellos está pues Sam, que es como su acompañante fiel, el que está todo el tiempo con él, que es Sansa Ganji. Y vamos a ver cómo va a ser el recorrido que tienen que hacer ellos junto con otros personajes de diferentes razas, como los elfos, como los enanos, como los humanos comunes y corrientes, y Gandalf, que es un mago, para ir y destruir el anillo único, que es el que le puede retornar el poder a Sauron, que es el Señor Oscuro. Pasando así a la historia de las 2 torres, que yo no voy a hablarles mucho de esto, pero vamos a conocer cada vez más personajes, cada vez más villanos y cada vez más aventuras en el recorrido de esta historia de Frodo, con su objetivo de destruir el anillo único para llegar a la tierra lejana de Mordor, siendo el último libro de la trilogía El Retorno del Rey, que pues obviamente da conclusión a esta historia épica, que creo que es de mis historias favoritas de la vida. Y en serio que si no han leído El Señor de los Anillos o no han leído nada de Tolkien, denle la oportunidad, porque en serio que vale muchísimo la pena. Este hombre marcó las bases de lo que es la fantasía actual. Ahora les vamos a hacer los 2 libros que no me he leído todavía y que pues los tengo súper pendientes, y son Los Hijos de Húrin y Cuentos desde el Reino Peligroso. Así que estos 2 libros son los que no me he leído, pero espero leerlos en algún momento. Pero yo creo que primero me daré una relectura de esos de otros libros que están allí, para luego leerme estos. Así que si ustedes ya han leído algo de Tolkien, o ya se vieron la película, o tienen muchas ganas de vérsela o de leer algo de este autor, por favor déjenme aquí en los comentarios, porque me gustaría conocer qué opinión tienen sobre este escritor o qué han escuchado sobre él. Bueno, eso fue todo por el día de hoy, espero que les haya gustado, y si les gustó no olviden darle manita arriba, comentar, compartir con sus amigos, suscribirse a mi canal y activar la campanita de las notificaciones para que YouTube les avise cada vez que yo suba un nuevo video. Recuerden que en la cajita de descripción les dejo mis redes sociales, que tengo Facebook, Instagram, Twitter y Goodreads. Hasta la próxima.